Dios les bendiga. Saludos enormes. Es una bendición estar en este día para poder compartir con ustedes la clase que corresponde a este día maravilloso que Dios nos está regalando. Yo quiero invitarles para que oremos, para que Él pueda darnos la sabiduría de una manera muy especial. Amado Dios que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad preciosa que tú nos regalas. Gracias por mandar a tu Hijo a morir en la cruz de Calvario por nuestros pecados. Gracias por darnos la oportunidad de compartir tu palabra y la lección que corresponde a este día. Te pedimos que tú puedas dar sabiduría a todos los estudiantes para que podamos aprender más de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Muy bien, bienvenidos todos ustedes ya a la clase que este día estaremos compartiendo y es sobre la fe, la lección número 64 en la página 137. La lección es, vamos a la fe. Muy bien, esa es la lección que corresponde para este día y esperamos que podamos aprender, porque de hecho estamos entrando a temas muy fundamentales, temas muy fuertes, que nos ayudarán a comprender algunos detalles muy importantes. Recordemos, y ustedes deben de saber que están ahorita en bachillerato y el próximo año, si Dios así lo permite, entrarán a la universidad. Un campo minado, un campo donde la cultura predomina y donde nos enseña a cuestionar todo. Y es ahí donde nuestra fe en el cristianismo nos debe de fundamentarnos para poder combatir estas cosas que vamos a enfrentar. Muy bien, al cristianismo se le suele llamar una religión, también se le suele llamar una fe. Ahora, solemos hablar de la fe cristiana. Se le llama una fe porque consiste en un conjunto de conocimiento que es afirmado, creído por sus adherentes. También se le llama una fe porque la virtud de la fe es central a su entendimiento de la redención. Todo se enmarca en la redención a través de la fe. Pero también está diciendo que es un conjunto de conocimientos que afirmamos. Los que somos cristianos tenemos una fe en Cristo que afirmamos y conocemos y hemos creído en Él. Ahora la pregunta es, ¿qué significa fe? ¿Qué significa fe? La cultura que nos rodea pone a la fe cristiana como una creencia ciega. Esto es que la fe es ceguera. Muy bien. La cultura está poniendo la fe como una creencia ciega. ¿Y por qué es una creencia ciega para la cultura? Porque es una creencia irrazonable. No hay una razón alguna, y como no hay una razón alguna de esta fe, entonces ciega. Pero la Biblia nos va a decir que es ceguera. Porque la cultura me está poniendo que mi fe es ciega. Entonces, observemos lo que la Biblia habla sobre lo que es ceguera. Muy bien, la Biblia habla de ceguera utilizando una imagen. Y la imagen que ocupa en la ceguera que la Biblia dice es, oigan bien, es un camino hacia la oscuridad. La ceguera es un camino hacia la oscuridad. Entonces, la cultura está diciendo que la fe nos está llevando a nosotros a la oscuridad, porque la fe es ciega. Eso es lo que nos dice la cultura. Pero la Biblia está diciendo que la ceguera es un camino que va hacia la oscuridad. Pero la Biblia dice que la fe
no es ciega. Ahora, hay algo importante que ustedes deben notar. En su Biblia, que la tiene de la mano en estos momentos, busque 2 de Corintios, capítulo 4 y versículo 4. Corintios, 2 de Corintios, capítulo 4 y versículo 4, habla textualmente: el Dios de este mundo cegó el entendimiento. ¿No te ven? Cegó el entendimiento. ¿Quién ciega el entendimiento? Correcto. El enemigo, Satanás, el Dios de este mundo, cegó los entendimientos. ¿Por qué lo cegó? Porque quieren que el ser humano camine hacia la oscuridad. Y eso es lo que nos está enseñando la cultura. La cultura nos enseña, como no tenemos una razón alguna, entonces la fe es ciega. Pero la Biblia dice que la ceguera es un camino hacia la oscuridad, pero quien ciega el entendimiento es el enemigo, Satanás. Pero ¿qué hace la fe entonces? La fe, y aquí vamos a mencionar algunos detalles. El cristianismo llama a las personas a abandonar la oscuridad, no a venir a la oscuridad. La fe es el antídoto de la ceguera, no la causa de la ceguera. Óigame bien. Entonces, la cultura dice que la fe es ciega, pero la Biblia está diciendo que la fe es el antídoto de esta ceguera para que salgamos de la oscuridad y de la ceguera del entendimiento que Satanás ha hecho. Entonces, esto es el antídoto o el vehículo que nos aparta de aquí. En su libro tienen una casilla en blanca. Y la casilla en blanca que tienen en su libro tiene una pregunta. Y la pregunta es esta: ¿por qué llamarle a la fe cristiana una fe ciega es rebajar a los cristianos y afrontar a Dios? Lo que ustedes van a poner es esto: el cristianismo llama a las personas, pongan esto, el cristianismo llama a las personas a abandonar la oscuridad, a abandonar la oscuridad, no venir a la oscuridad. Y esa respuesta está en el concepto que leímos. El cristianismo llama a las personas a abandonar la oscuridad, no a venir a la oscuridad. Eso ustedes lo van a poner en la casilla, por favor. Porque sé que me han estado siguiendo todo paulatinamente lo que he venido leyendo para que usted pueda encontrar la respuesta más favorable. Ahora, entonces la pregunta es, muy bien, vamos a borrar esto. Ahora, la pregunta es, brother, entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? En su raíz, la palabra significa confianza. Confianza. ¿Pero confianza en quién? Si la fe significa confianza, pero confianza ¿en quién? ¿En quién? Confianza en quién, pues. Así hablando latinoamericano. Confianza en quién. Claro. En Dios. Confianza en Dios. Note bien, confianza en Dios. Mi fe es confianza, pero en Dios. Y esta confianza en Dios no es una creencia irracional. No es
creencia irracional. La confianza en Dios no es una creencia irracional. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de creencia irracional? Significa que son afirmaciones sin fundamento. O sea que la cultura a mí me está diciendo que yo tengo una creencia en Dios que es irracional, que no tiene fundamento, que no tiene lógica y que no tiene razón. Sin embargo, mis estimados estudiantes, deben de estar ustedes convencidos que hay muchas razones suficientes para confiar en Dios. Y una de ellas es que la Biblia nos dice que, y es importante notar eso, el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sabe qué está pasando en esa escena? Lo que está pasando en esa escena es que Dios es un Dios poderoso y como Él creó los cielos y creó la tierra, todo lo que hay en Él, aún el Salmo 24:1 reafirma más fuertemente y dice, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Entonces, tenemos a alguien más superior, soberano, grande, poderoso. La razón lógica a mí me permite poder comprender que mi confianza debe estar puesta en Él. Porque cuando hablamos de confianza, estamos diciendo que yo tengo seguridad en Él. Y hay razones inevitables en la palabra de Dios y en la creación misma, lógicas, que nos dicen a nosotros que en verdad Dios es real. Las ciencias, y hay una cantidad que ustedes lo saben muy bien de diferentes definiciones sobre las ciencias naturales, que su objetivo y su fin es comprobar la existencia de, por ejemplo, cómo fuimos creados los seres humanos, si somos evolución o fuimos creados, cómo fueron creadas las plantas, los animales, todo. La definición es que por qué o para qué fueron creadas y por quién. Sin embargo, la Biblia a mí me garantiza razones suficientes para creer que Dios formó todas las cosas. Aún los científicos en estas investigaciones de comprobar la realidad se han topado con la verdad en que Dios fue el creador de todo. Hay un libro que escribiera un periodista muy famoso. Se me ha escapado su apellido, pero su nombre es Lee. Lee tiene este libro que se llama El Caso de Cristo y hay una película que la recomiendo que la lea, que es El Caso de Cristo. Lee y su esposa se enfrentan en la gracia del Señor y su esposa se convierte al cristianismo, pero Lee está considerando que es una fe tonta y que está perdiendo a su esposa por esa fe en Señor Jesús. Entonces él se sumerge en la investigación por ser un periodista y un graduado en derechos. Conoce mucho de leyes y él se mete a naufragar el mar de la discusión de comprobar que el cristianismo es una tontería y es una falacia y es algo que no existe. Y tanto fue su investigación que él acudió a los mejores escépticos, doctores, científicos. Y siempre había un argumento firme en la existencia de la fe cristiana. Y puedo seguir mencionando punto por punto
indicándole a ustedes sobre que hay argumentos razonables, firmes, de la existencia de nuestra fe en el cristianismo. Es importante hacerlo. Él nos ha probado que es fiel y que es digno de nuestra confianza. Él nos ha probado que es fiel y que es digno de nuestra confianza. Es importante notar esto. Ahora, existe un enorme... Voy a borrar esto. Existe una enorme diferencia entre la fe y la credulidad. Entre la fe y la credulidad. El ser crédulo es creer en algo por ninguna razón valedera. Y aquí donde tenemos la respuesta de la siguiente página. Yo quiero que vaya conmigo a la siguiente página, 138, y podamos entender algunas referencias importantes. Por ejemplo, haga la diferencia entre fe y credulidad. En la credulidad usted va a poner, es creer en algo sin ninguna razón valedera. En la casilla blanca donde dice credulidad, usted va a poner, es creer en algo sin ninguna razón valedera. Luego está la otra casilla en blanco que dice fe. Ahí usted va a poner, se establece sobre un razonamiento, coherente y consistentes y sobre evidencia empíricamente valederas. He llevado hasta la otra página para que ustedes lo puedan llenar, porque de hecho me hace falta explicar este aspecto. Volvamos nuevamente a la página 137 y comprendamos esto. Lo que está pasando en este aspecto de la fe es que la fe, para que podamos entenderlo, la fe es un razonamiento coherente. La fe es un razonamiento coherente. Ahora, ¿qué es credulidad? La credulidad es no creer en ninguna razón valedera. Note la diferencia. Aquí está diciendo que hay un razonamiento coherente, o sea, hay una razón. Dios está dando razones para creer. Pero la credulidad es no. ¿Quién me garantiza a mí que Dios existe? ¿Qué me garantiza a mí que Dios haga eso? ¿Qué me garantiza? Dime, explícame. Entonces la credulidad es eso. Es que no hay ninguna razón que sea veraz, que sea eficaz. Pero hay algo importante que la Biblia nos está diciendo. Yo quiero que abra su Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 16. ¿Qué dice 2 de Pedro 1:16? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.
Pedro en su primer capítulo y en el versículo 16 está diciendo: nuestra fe y nuestro razonamiento coherente está basado en lo que nosotros vimos. ¿Y cómo es eso? La gran pregunta, ¿cómo es eso? Pedro está diciendo: nuestra fe es tan fuerte que aunque físicamente no lo vemos, pero estamos creyendo en él. Y note bien algo curioso. Usted y yo no tuvimos la dicha y el privilegio de poder caminar junto con el Maestro. No tuvimos la dicha de poder dormir, comer y disfrutar con él. Pero ¿sabe qué dijo Jesús en uno de sus evangelios? Más bienaventurado es aquellos que sin ver han creído. Yo no tuve esa dicha, pero creo en Jesucristo. Y soy más bienaventurado porque sin ver he creído. Ahora, notemos un aspecto de reflexión acá en este aspecto de todo lo que está pasando. Tenemos una cultura y tenemos una fe. Tenemos una sociedad y tenemos un grupo de personas. Una sociedad que me está diciendo que no puede creer en algo que no se puede ver. Pero hay un grupo que afirma que podemos creer y asegurar nuestra confianza en un Dios poderoso que aunque no lo vemos, pero hay razones grandes que afirman su existencia y hay coherencia en todo eso hasta el día de hoy. Hay un concepto que quiero que usted se lo lleve a su vida. Y el concepto que quiero que se lleve a su vida es que la fe no salva a nadie, sino que es Cristo el que salva por medio de la fe. La fe es el instrumento, pero en otra clase estaremos hablando sobre la fe salvadora, que es donde nos va a llevar mucho tiempo. Muy bien. El cristianismo no descansa sobre mitos y fábulas, sino sobre el testimonio de quienes vieron con sus propios ojos y oyeron con sus propios oídos. ¿Qué es un mito? Es un cuento. Por ejemplo, tenemos el mito de Hércules. ¿De quién más? Bueno, podemos mencionar los tantos mitos que pueden haber, pero al final no existieron. El evangelio no es de cuentos, el evangelio no es un mito, no es una leyenda. La verdad del evangelio se basa sobre acontecimientos históricos, pero también dice que el evangelio no descansa en mito ni en fábula. ¿Qué es una fábula? Es un relato breve de ficción que tiene una intención didáctica inmoralista. El evangelio no, en la vida o el cristianismo no es una actitud y un relato de ficción o de simplemente anomalías de motivacionistas o de moralistas, para nada. El evangelio es la verdad que está basada sobre acontecimientos históricos. Si el relato de estos acontecimientos no es digno de confianza, entonces sin duda que nuestra fe es en vano. Pero Dios no nos pide que creamos en cualquier cosa en base al mito. El libro de Hebreos nos proporciona la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe comprende la esencia de nuestra esperanza para el futuro. En términos sencillos, esto significa que confiamos en Dios para el futuro en base a nuestra fe en lo que Él ha logrado en el pasado. Creer que Dios seguirá siendo digno de confianza no es una fe gratuita. Existen múltiples razones para creer que Dios seguirá siendo tan fiel a su promesa en el futuro como ha sido en el pasado. Existe una razón sustancial.
para la esperanza que tenemos dentro nuestro. La fe, que es la evidencia de las cosas ocultas, tiene una referencia primaria, pero no excluida hacia el futuro. Nadie tiene una bola de cristal que funcione. Todos nos encaminamos hacia el futuro por la fe y no por vista. ¿La fe en quién? La fe en Dios. Yo voy a la cama pensando en que por fe y con la confianza en Dios amaneceré el siguiente día. Nada ocurre sin la voluntad de Dios. Pero mi fe y mi confianza está puesta en eso. Hay muchas personas que se han trazado en hacer esto, pero no ha ocurrido. Pero los que hemos confiado, nuestro destino está en las manos de Él, en su gracia y en su misericordia. Termino con esto. La fe incluye el creer en Dios. Sin embargo, este tipo de fe no es particularmente loable. Santiago escribe: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. El sarcasmo emana de la pluma de Santiago. Creer en la existencia de Dios solo nos califica para ser demonios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Creerle a Dios es confiar en Él para nuestra propia vida. En eso consiste la esencia de la fe cristiana. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Estimados estudiantes, deben de saber que si usted solamente cree en Dios, tiene problemas grandes. Pero si usted le cree a Dios, entonces su fe será muy fundamental. Oramos a Dios. Señor, gracias por esta clase. Gracias porque nos ha dado la oportunidad de compartir con los estudiantes. Te bendecimos, te exaltamos y honramos tu nombre. Gracias porque sin ver hemos creído, nuestra fe está arraigada en Cristo Jesús. Creemos en ti, Dios, tal como eres, como el Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Un gusto, nos vemos en la próxima clase. Hemos terminado la lección de la fe. Esperamos oírnos y vernos en la próxima clase. Feliz día, que Dios les bendiga.